Bien, yo creo que en el transcurso de esta noche, mañana en la mañana, voy a confirmar si el reemplazo se va a hacer mañana y el viernes o si va a haber alguna variación, porque tengo que concordarlo con otros grupos más que también están con este problema. De tal forma que si hacemos el reemplazo jueves y viernes, el plazo de presentación lo más probable es que sea el domingo a la medianoche. Y si nos llevamos el asunto hasta el sábado, que también es probable por cuestiones de horario o clases que tengan algunos, pues vamos a llevar el plazo hasta el lunes a la medianoche. ¿Dónde se va a presentar el informe de avance? En el aula virtual, un espacio específico para que puedan subir su información. ¿Qué información es la que van a subir? La información que van a subir primero es la bitácora que debe estar digitalizada. Y su bitácora, recuerden, es un diario donde se va registrando todo el contenido que van desarrollando progresivamente. Esa bitácora, pues probablemente con lo que vamos a ver hoy día y lo que vamos a ver en la sesión virtual que vamos a hacer, es una bitácora bastante robusta, pensando, ¿no? Por varias razones. Porque entre chiste y chiste, o sea, en la bitácora tienen que anotar sus ideas iniciales, la acción de Poyet, la justificación, el pareamiento con el tema, con la línea de investigación y todas esas cositas que les he dicho. Esto tiene que ir en la bitácora, esto tiene que ir en la bitácora progresivamente y seguro lo tienen anotado por algún lado o lo han ido vaciando progresivamente. Entonces, entre chiste y chiste, solo esa primera parte hasta donde estamos. Si tienes una letra entre mediana y grande y te gusta hacer esquemas grandes, debe tener alrededor de 20 o 25 hojas, fácilmente. Si eres alguien que redacta en letra más chiquita, más compacta y que haces esquemitas súper chiquititos, la mitad. Por lo tanto, no hay como que una cantidad de hojas de referencia, ¿no? Depende mucho de cómo lo has desplegado. Pero sí hay una cantidad de cosas que deberían estar ahí, que más o menos yo sé lo que les he ido diciendo progresivamente. Entonces, cuando yo veo tu bitácora, es muy fácil reconocer cómo has hecho, cómo has desarrollado el método y cómo lo has ido registrando. Y ahora vamos a ver algunas otras cosas más que se van a ir agregando a la bitácora y que fácilmente superan las 30 hojas en una letra mediana, grande y esquemas grandes también, como se había contado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que deberían digitalizar ya nomás sus bitácoras. ¿Por qué? Porque digitalizar 30 hojas, si no estás habituado a digitalizar y que te salgan bien, es de escanearlas y que te salgan como quieres, te va a llevar mínimo 2 horas. Creo que estés queriendo escanear 2 horas antes de subir a la plataforma, no te va a dar el tiempo. Hazlo con calma para que tengas ese primer documento. ¿Ya? El segundo documento es el cuadro de sistematización de fuentes completo, que hoy les voy a mostrar algunas de las variaciones de ese cuadro de sistematización, cositas que no habíamos visto todavía, de tal forma de que eso quede lo más claro posible. Entonces, tu documento Excel, tu cuadro de sistematización, lo tienes que subir. Tercer cosa que deberías hacer, que en este caso no es un documento, que tienes que compartir el link de tu cuaderno de notebook para que pueda acceder y pueda contrastar la información. Entonces, les voy a mandar un instructivo escrito el viernes donde está cada uno de estos puntos para que puedan hacer check, 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 y además el procedimiento detallado, ¿no? De cómo lo tienen que hacer. Ese sería el tercero. Y el cuarto es el borrador del ensayo. El borrador del ensayo, que les voy a pedir que simplemente esté redactado hasta la introducción, nada más. Y eso de hasta la introducción, hoy día vamos a ver ya un pedacito y la siguiente sesión el otro pedacito de la introducción, y con eso va a quedar súper claro. De tal forma de que el informe de avance contenido en un documento de Word en texto va a implicar la introducción en borrador del ensayo argumentativo. ¿Sí? Que si más o menos han ido haciendo lo que hemos ido trabajando, no deberían tener problema para poder construirlo hasta el domingo o hasta el día lunes, simplemente un borrador. Esos serían los documentos básicos, salvo que exista alguna otra variación que se pueda pasar por escrito hasta el viernes para que lo tengan mucho más claro. Esas son las fechas y son los movimientos. ¿Tienen alguna duda sobre eso? ¿No? ¿Queda súper claro? Seguro. Porque si después me preguntan, ¿qué había que presentar hasta cuándo? Voy a hacer modalidad zombie, ¿no? O sea, no escucho, no respondo, no voy a responder porque obviamente estoy explicando con mucha precisión cómo es el asunto. Una vez que les confirme la fecha, ya tienen la fecha y ya tienen la hora. Recuerden que en el campus las fechas y las horas son inamovibles. Eso quiere decir que si te pasaste con un minuto y no lograste enviar, fuiste. No me puedes enviar a mi correo, no me puedes enviar a mi WhatsApp ni a ningún lado. El mecanismo es a través del aula virtual. Si
no lo logras subir, no. Ahora, ¿qué es lo recomendable? Que si no has completado lo que estamos requiriendo, presentes por lo menos lo que tienes, ¿no? O sea, hasta donde tienes. Y obviamente cuando lo presentes aclares también, o sea, solo trabajas hasta aquí, al menos tendrás una parte de la calificación a que no presentes nada, obvio, ¿bien? Bueno, esa es la primera parte, en relación a la reprogramación, más o menos los tiempos que tenemos y demás. ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? ¿Nada seguro? Supongo que en esta semana no pude avanzar mucho, ¿no? Crisis de tierras infinitas de anatomía. Y lo que voy a hacer primero es recordarles más o menos el punto en el que estamos. Voy a explicar un poquitito de cómo debería usarse de manera sistemática, ordenada, el cuadro de sistematización de fuentes. Y una vez que hagamos eso, nos vamos de nuevo a los 5 grandes puntos de tensión de los que habíamos hablado y retomamos desde ahí el contenido que viene. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer, para que todos hablemos más o menos el mismo idioma. Bueno, a ver, les cuento. Primero vamos a ver el cuadro de sistematización de fuentes un ratito y algunas cosas que he modificado, he agregado. La plantilla agregada o las modificaciones en la plantilla las voy a subir hoy en la noche, así como la presentación que vamos a usar, de tal forma que para que lo puedan leer en detalle, está disponible en el aula, en el aula virtual. Las sesiones sí están. ¿Está habilitado? Bien, este es nuestro cuadro de sistematización de fuentes con el que están relacionadas. Lo que vamos a hacer ahora es, les voy a presentar cuál es el flujo más adecuado de análisis de esta información y cómo integramos la lectura de los PDFs de la manera más ordenada posible y que te ahorra en alguna medida tiempo, ¿no? ¿Cómo utilizamos esto? O sea, las recomendaciones que primero utilices el bloque número 1, es decir, leas la información del bloque número 1. A continuación, leas la información del bloque número 2. Una vez que leas la información del bloque 1 y del bloque 2, recién leas tu documento original en PDF, de principio a fin. Una vez que lees el documento en PDF, estás en condiciones de responder al bloque 3, y una vez que has respondido todo eso, estás en condiciones de responder al bloque 4 para cada documento. Ese es el flujo. Y ese flujo de análisis, ¿cómo se vería? Lo voy a hacer un poco más específico ahora para que recordemos exactamente a qué me estoy refiriendo. Como pueden ver, he colocado una etiqueta nueva en la pestañita y la etiqueta dice matriz del análisis de la situación empírica, estado del arte. Y les recomiendo que utilicen este etiquetado para que esté lo más ordenado posible. Pero además de eso, he creado otra etiqueta en la parte izquierda que dice matriz hace contexto. Y en esta otra pestaña he vaciado todos los datos de contexto, es decir, las 10 fuentes de contexto que ya tenían trabajadas con su nombre. Pero vamos a hacer énfasis primero en esta parte. ¿Cómo deberíamos seguir el estudio de cada uno de estos bloques? ¿O cómo el cuadro nos ayuda a comprender mejor la lectura de las investigaciones que tenemos en el estado del arte? Esa es la idea. Lo primero vamos a tomar como ejemplo este artículo número 1 o esta investigación número 1. Lo que les recomiendo para el bloque número 1 es seguir la siguiente secuencia, que es bastante lógica, ¿no? Lo primero es voy al tipo de documento y digo, ¿qué tipo de documento es este? Esta es una monografía que he encontrado a través de Notebook, pero mediante el Google Scholar. Y además ha sido publicada en el 2026 y ha sido trabajada por un equipo de investigación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Esta es una universidad transnacional en América Latina que tiene sede en Sucre, por lo tanto es bastante lógico. Y ese es el título de la investigación, el retraso asistencial como expresión de la determinación social. Si ustedes recuerdan, el último ejemplo que hemos utilizado es el ejemplo de por qué hay tantas filas, ¿no? Es decir, por qué no se tiene un acceso fluido al sistema de salud. Ese es el objeto de investigación que hemos usado como ejemplo en las últimas sesiones. Por lo tanto, esta fuente tiene una relación directa, aparentemente en el título, claramente. Dice el retraso asistencial como expresión de la determinación social. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el sistema tarda tanto en atender a las personas, en atender a la población, y cómo esto se relaciona con los determinantes
determinantes del proceso de salud y enfermedad. Claramente es una fuente relacionada con el ejemplo que habíamos trabajado. Entonces, hasta ese punto, solo dando una mirada rápida al bloque número 1, ya han asumido un poco de contexto significativo sin haber leído el texto en su totalidad, sin haber abordado el PDF. Por lo que hasta ahora, ¿qué cosa ya sé? Sé que es una monografía 226, Universidad Andina Simón Bolívar, y tiene que ver con los determinantes sociales y el problema que yo estoy abordando o el objeto de investigación que estoy abordando. Está súper claro. A continuación, paso al bloque número 2. Y en el bloque número 2 voy analizando cada uno de los criterios que tiene de las columnas. El primero, obviamente, es el objetivo. ¿A qué se refiere el objetivo? El objetivo quiere decir cuál es el objetivo investigativo de esa monografía. O sea, los investigadores que han hecho esa monografía, ¿qué pretendían? ¿Cuál era su objetivo? Y el objetivo es este que ha sido extraído por el NOM. Dice, lo que querían era sistematizar o organizar, si prefieren, el impacto del retraso asistencial como una forma de violencia sobre la población bajo el marco de los determinantes sociales del proceso de salud y enfermedad. ¿Qué es lo que está presentando el objetivo? Nos está diciendo cómo los determinantes del proceso de salud y enfermedad nos permiten comprender que cuando no te atienden a tiempo y haces filas días y días para obtener una ficha, ese es un problema de violencia estructural del sistema sobre la gente, sobre la población. El objetivo nos está diciendo eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estos otros dos criterios? Es muy probable que cuando lean métodos y técnicas dentro del bloque 2 en la investigación que están analizando, no se sientan muy cómodos porque tal vez la información es muy lejana a lo que conocen por ahora, porque todavía no hemos visto nada de métodos y técnicas de investigación en el contenido. Lo vamos a ver después de la recesión, después del receso invernal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que a pesar de que el notebook nos presente una lectura muy amigable, porque la manera en la que extrae los datos, la manera en la que te los presenta es un lenguaje muy comprensible, es probable que te sientas todavía un poco ajeno a las ideas de qué son estos métodos y qué son estas técnicas. A pesar de ello, tienes que leer para tener una idea general de qué métodos se han usado y qué técnicas se han usado para hacer esta investigación monográfica. Más adelante, cuando ya trabajemos el proyecto de investigación y veamos conceptos de métodos y técnicas, te vas a dar cuenta que se va a iluminar mucho más, ¿no? Vas a poder comprender con más profundidad a qué se refieren estas cosas. Pero por ahora es probable que te suene un poquitito ajeno, no importa, léelo, no es necesario que lo comprendas en detalle. A continuación, ¿a qué resultados y a qué conclusiones ha llegado esta monografía? Recuerden que es una monografía del 226, Universidad Andina Simón Bolívar, y si ya tienen un poquito más de experiencia, se podrían dar cuenta incluso que al ser una monografía, habitualmente las monografías en universidades de posgrado, porque la Universidad Andina Simón Bolívar es una universidad de posgrado, no es de grado, o sea, no es de pregrado como la nuestra, las monografías son un mecanismo para concluir diplomados. Entonces es muy probable que esa monografía sea un documento investigativo de un diplomado que han cursado estas personas y por eso está publicada así. Bien, entonces esa monografía ha llegado a estas conclusiones. Demuestra empíricamente que la demora en la atención es un mecanismo de control biopolítico. Y si ustedes recuerdan, en el nodo número 1 en nuestras exposiciones, estas palabritas ya habían aparecido. Principalmente con qué autor, con Foucault. Este es un concepto claramente ligado a Michel Foucault, la manera en la que se ejerce violencia y control sobre el cuerpo enfermo, ¿no? Está muy presente. Por lo tanto, ahí ya podría deducir, aquí hay un componente teórico, argumentativo, basado en un autor que sí conoce, que al revés he visto por algún lado. Y de expropiación del tiempo vital que castiga y margina de manera recurrente, sistemática, a las comunidades indígenas, y que el origen real de esta violencia radica en la desfinanciación estructural del Estado, es decir, que no le dedicamos la suficiente cantidad de recursos económicos desde el Estado al sistema de salud, y que no es una simple falla de agenda. ¿Qué quiere decir eso de una simple falla de agenda? Muchas veces cuando vemos filas o cuando sufrimos el efecto de las filas en el sistema de salud, tendemos a pensar, es que no se organizan bien, si se organizarían bien esto funcionaría bien, ¿no? O sea, pensamos que es una falla simplemente de cronograma, de agenda, de planificación. Esta monografía nos está diciendo, no, eso no es una falla de cronograma o simplemente de agenda, sino tiene que ver con que no dedicamos suficiente plata al sistema de salud
y por otra parte tiene que ver con algo muy específico que ya está identificado en el resultado, con la condición étnica de las personas, de la población. Lo cual quiere decir que si eres indígena, tienes más chance de hacer más fila y que no te atiendan en el sistema. Eso claramente está concluido aquí. Seguimos. Categorías, dimensiones o variables. ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere a los conceptos que está manejando la investigación. ¿Cuáles son los principales conceptos en esta investigación? Si la investigación es cuantitativa, a esos conceptos se los denomina variables. Si la investigación es cualitativa, a esos conceptos se los denomina dimensiones o categorías. Por eso hemos colocado una etiqueta que contenga los tres términos. Entonces, en este caso pueden ver claramente que se están identificando conceptos y además se están entrecomillando. Dice, esta investigación desarrolla categorías, y como dice categorías, ya puedo incluso deducir que es una cualitativa, ¿no? Y que seguramente en métodos me está afirmando que esta es una investigación cualitativa. Si lo leería en detalle, pues encontraría por un lado que es una investigación cualitativa. Pero sigamos en esta columna. Desarrolla categorías operativas críticas altamente robustas. Estos son los conceptos que maneja esta investigación, se está diciendo. Ontología de la espera. Oye, son conceptos muy complejos, ¿no? Pero más o menos sabemos que es ontología. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es cuál es el significado de la espera en personas que tienen que hacer fila o peregrinar por obtener una ficha. ¿Qué significa para la gente esperar? Sentirse despreciada, sentirse excluida, sentirse maltratada por el sistema de salud. Seguimos. Corpografía de la espera. ¿Qué efecto tiene esperar en el cuerpo de la gente? ¿No? Está haciendo referencia a eso. Tiempo vital, violencia estructural. Ahí pueden ver que nos está presentando los principales conceptos de la investigación. Esa es la idea de esta columna. Y por último está la idea del enfoque teórico. El enfoque teórico, ¿qué es? Es transparentar que el conocimiento académico no es neutral. Es tratar de echar abajo la ilusión de la falsa neutralidad del conocimiento académico, del que hemos hablado todo el tiempo, ¿no? El conocimiento académico es neutral, objetivo, la ciencia nos da objetividad, ¿no? En realidad, cuando transparentas el conocimiento, lo que estás haciendo es dejar en claro cuál es tu postura, de qué postura teórico-ideológica estás partiendo para realizar esta investigación. ¿Y eso qué es? ¿Es ser parcial? No, no es ser parcial, es ser transparente y decir, si me lees y estás viendo mi investigación, este es el filtro que estoy usando para mi investigación. A diferencia de lo que sucede con la falsa neutralidad, porque cuando te venden neutralidad te dicen, oh, mi posición es neutral y absolutamente objetiva, basada en la ciencia. Es la falsa neutralidad, te están vendiendo una mentira totalmente, en la que creen además. Entonces, pero veamos que en el enfoque teórico el notebook lo que ha hecho es identificar cuál es la postura ideológica y teórica de esta investigación. Se enmarca claramente en la medicina social crítica, denunciando el modelo biomédico convencional, que ya sabemos a qué hace referencia, que invisibiliza el daño causado por la segmentación de clases en el acceso a la salud. Y vean que aparece otro concepto que hasta ahora no habíamos visto. Dice, esto tiene que ver con la segmentación de las clases sociales. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si le sumamos eso al tema étnico, si eres indígena y mientras más bajo estés en el sistema de clases sociales, en la comunidad a la que perteneces, tienes menos chance de que te atiendan. Eso quiere decir, mientras más pobre, menos atención recibes. Y mientras más indígena, menos atención recibes. Por lo tanto, esto tiene que ver con la desigualdad. La monografía claramente nos está mostrando que el hecho de que existan filas interminables para sacar una ficha en el sistema público o en las cajas, no tiene que ver solamente con un problema de organización y no solamente con un tema de recursos, sino tiene que ver con que el sistema tiene una configuración excluyente sobre determinadas personas en particular, en base a su condición de clase y en base a su condición étnica. ¿Bien? Bueno, y si seguimos con esto, habríamos concluido con el bloque 2. En este momento ya estoy en condiciones de leer el artículo, desde el principio hasta el final. Y si se han dado cuenta, solamente viendo bloque 1 y bloque 2, como que ya sé un montón del artículo. O sea, ya sé para dónde va, no voy a entrar en cero a la lectura. Es decir, la lectura me va a parecer más amigable, no me va a parecer una lectura chocante, distante, técnica, de la que no tengo idea qué es lo que se está diciendo. Entonces, a partir de este punto leo desde el principio hasta el final el documento que estoy revisando, desde el resumen ejecutivo hasta el último punto. Ahora, existen dos posibilidades. La primera es que, habiendo visto el bloque 1 y el bloque 2, comprenda
con profundidad del texto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una vez que leo el texto completo, lo he entendido muy bien, es decir, a un 90%, sepa dónde va, lo comprendo muy bien. Si sientes que has comprendido muy bien el texto y tienes tus notitas, tus apuntes, lo que quieras en tu bitácora igual, pues estás en condiciones de responder directamente al bloque 3 si has comprendido muy bien el texto que acabas de leer. ¿Por qué? Porque el bloque 3 recordará, usando como ejemplo las ventajas y las desventajas, lo único que te está preguntando es: analiza críticamente el texto que has leído y dime cuál crees que es la fortaleza o las fortalezas más importantes de esta investigación, o cuál crees que son las desventajas o las debilidades de esta investigación. Si he comprendido bien el texto, estoy en condiciones de decir eso. Podría decir: sí, la fortaleza más importante de esta investigación es esta, ya que la escribo. O la debilidad más importante me parece esta, porque no está abordando esto, y lo escribo. Entonces, si he comprendido muy bien el texto, puedo responder todo esto directamente. Pero si no he comprendido muy bien el texto, si siento que como que estoy a un 50, a la mitad como que no he entendido y la otra mitad sí, en ese caso te recomiendo que sí uses la ayuda que te está dando Notebook. Y la ayuda es Notebook te está diciendo: si no estás comprendiendo muy bien esto, vuelve a leer esta partecita del texto, solo esta partecita. Y si quieres, entrar mi enlace directo. Algunos de los enlaces, como se habrán dado cuenta, no funcionan bien. Notebook todavía divaga un poco en eso. Pero si tu enlace está funcionando, incluso lo puedes ver directamente. O si no, buscas la parte que te está diciendo que busques. Y si aún así todavía no estás en condiciones de responder, vas a la pregunta y respondes a la pregunta y sí lo puedes responder. ¿Bien? Solo en caso de que no hayas comprendido el asunto. Y si lo has comprendido, lo puedes responder directamente. Entonces, una vez que termino con esto, ya estoy en condiciones de llenar el bloque 4. El bloque 4, no se olviden, son puntitos nada más. Y como ya he leído bloque 1, bloque 2 y he leído el documento, estoy en condiciones de responder esto súper rápido y súper fácil. Porque pues son cosas bien genéricas. Dice: ¿qué tan relevante te ha parecido la investigación del 1 al 3, Marco? ¿De qué crees que es un texto de buena calidad? Marca del 1 al 3. ¿Crees que es un texto pertinente, que es una investigación pertinente para lo que estás haciendo? Marca del 1 al 3. ¿Te ha parecido actual lo que has leído? Marca del 1 al 3. Más adelantito de los dos criterios finales que dicen: ¿crees que esta investigación contribuye al conocimiento, a lo que estás haciendo? Marca del 1 al 3. Y por último, cuando lo has leído, has sentido que estaba medio claro el texto, o es muy enrevesado y usa un lenguaje de demonio y no puedes entender. Marca del 1 al 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer la tablita? La tablita te lo va a sumar. Y si tu puntaje supera 10 puntos, es que tu texto está bastante bien, está muy ligado a lo que estás haciendo, a tu objeto de investigación, y es de alta calidad. Y en ese caso te va a marcar sí. Pero si obtiene menos de 10 puntos, te va a marcar el no. En caso de que obtenga menos de 10 puntos, algo está mal, no debería pasarte eso. ¿Por qué? Porque hemos hecho un proceso de revisión colocando más de 10 filtros a través del Notebook para que tenga calidad y esté enfocado a tu objeto de investigación. Si te da menos de 10 puntos, lo que deberías hacer primero es revisar cómo has marcado estos numeritos. Tal vez has entendido algún criterio al revés y lo has marcado al revés. Puede ser, ¿no? Porque mientras más alto sea el puntaje, tiene que ir hacia el 3. Mientras menos sea el puntaje, tiene que ir hacia el 1. Y no, la escala no es inversa. Entonces, si revisas eso y ves que todo está bien, que has marcado bien el asunto, y te sigue dando menos de 10, en ese caso lo que deberías hacer es reemplazar ese documento. Porque lo que debe estar pasando es que el documento es demasiado distante a tu objeto de investigación. No se relaciona con tu objeto de investigación y no vale la pena incluirlo. Y probablemente cuando el Notebook te ha presentado los documentos no te has dado cuenta. Y has dicho: sí, parece que está bien, pero cuando lo has leído en detalle te has dado cuenta que no, o sea, esto no me contribuye en nada, que no tiene nada que ver. Y por eso cuando has leído el bloque 4 te da un puntaje tan bajo. En ese caso te vas al Notebook y le dices: este no me sirve. Y como ya has leído textos, ya estás más inmiscuido en el asunto, le puedes decir: búscame otro de la base que tenemos que tenga esta orientación para que lo pueda incorporar. Y el Notebook te va a dar la entrada suavecita, la copias y nuevamente lo valoras y seguramente te va a dar más de 10. Todos tus documentos deberían darte más de 10. En realidad, lo que se espera después de este proceso es que tus documentos te den entre 12 y 15 puntos, técnicamente todos. Ya que te dé un 11 y es medio raro, si te da 10 y es extraño, si te da menos de 10 hay que cambiarlo técnicamente. Entonces tengan en cuenta ese criterio. Es el último filtro de calidad que le colocamos a la revisión que estamos haciendo.
Bien, esa es la secuencia o ese es el flujo que deberías seguir para poder abordar esto de manera más estructurada. A continuación, como les contaba hace rato, he creado otra pestañita. Esta pestañita no está todavía en la plantilla que he subido al aula. Esta noche voy a subir la plantilla con esta modificación. Pero de todas maneras lo podrían hacer manual porque lo único que he hecho ha sido copiar la tabla que nos ha generado Notebook con nuestras 10 fuentes contextuales, con dos pequeños agregados. ¿Cuáles son los agregados? He agregado esta columna inicial que no tenía nuestra tabla y he agregado esta otra columna final que no tiene nuestra tabla. Pero después las otras etiquetas son todas las que ya estaban en nuestra tabla que le hemos pedido que crea Notebook. Pueden ver título, autor, fecha, tipo de publicación, tipo de fuente, principales datos cuantitativos, principales datos cualitativos y conclusiones. En la columnita de nomenclatura lo que he hecho ha sido asignarle un sistema de nomenclación. En este caso les recomiendo que utilicen este igual, CXT, que quiere decir contexto, guión bajo, 1, y lo numeran. Aquí están las 10 fuentes de contexto. Y la última columnita hace referencia a otra cosa, esto de la elección para el ensayo. ¿Qué quiere decir esto? Y esto lo voy a mencionar con un poco más de detalle. Hasta este punto, lo que estamos trabajando en esta base de datos, en este cuadro de sistematización de fuentes, debería servirles para poder crear, para poder desarrollar cualquier tipo de producto investigativo, independientemente de cuál sea, porque es una base de datos que tiene un método común, es decir, compartido para cualquier tipo de producto investigativo. ¿Como cuáles? Con esto podrían crear un ensayo argumentativo como este, otro tipo de ensayo, podrían crear un proyecto de investigación, podrían crear una tesis de grado, una tesis de posgrado, podrían crear una monografía investigativa, cualquier cosa es derivable, ¿bien? Porque es una construcción de un análisis de la situación empírica contextual y del estado del arte que es compartida. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de ahora, cuando te digan, vamos a hacer investigación, lo que no deberías hacer es decir, no sé qué voy a hacer y comenzar de cero, no tiene ningún sentido. Sino más bien lo primero que tendrías que hacer es ir a tu base, es decir, a tu cuadro de sistematización de fuentes, porque esta base resume el trabajo que antes de leer ahí ya se hacía en 2 meses y medio, 3, que lo hemos hecho en 15 minutos una vez que el procedimiento estaba más o menos claro, y que seguramente incluso lo puedes repetir en 15 minutos fácilmente cambiando objeto de investigación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, en algunos grupos, en algunos cursos, como sucede cada año, algún profesor es probable que les diga, por 10 puntos extra van a hacer un trabajo de investigación. Y si les da la opción de que el trabajo de investigación no sea en el área temática de la asignatura, y les dice que sea en medicina, no importa en qué, pues lo primero que tienen que hacer es muy sencillo, ¿no? Agarran su base de datos que la tienen aquí, y de esa base de datos deriva el documento que se está pidiendo. ¿Qué es lo único que tendrían que hacer? Tendrían que decirle a su profesor, pásenos el formato de qué es lo que quieren. Si les dice, quiero una monografía, paro. O sea, tengo el formato de una monografía, agarro mi base de datos y derivo todo el texto monográfico y ya lo tengo hecho. Podría ser lo mismo con cualquier tipo de trabajo de investigación. Este año, el año que viene y el año que le viene a ese, en cualquier asignatura. ¿Por qué? Porque la idea es que puedan especializar su conocimiento investigativo. ¿En qué sentido? Lo ideal sería que de primero a sexto año, cuando te pidan un trabajo de investigación, siempre trabajes tu objeto de investigación que ya vienes desarrollando desde el primer año. ¿Por qué? Porque tienes una base de datos robusta, porque tienes experiencia, porque has realizado una investigación introductoria en primero y en segundo, y por lo tanto estás especializado en el conocimiento investigativo sobre ese objeto de investigación. E incluso eso te puede acompañar en todo nivel. Puedes presentar eso en una beca de investigación al siguiente año, puedes presentar eso como proyecto para tus asignaturas de segundo, para tus asignaturas de tercero, de cuarto, en el internado rotatorio cuando te digan, haz tu monografía. Tu monografía técnicamente debe estar hecha, debes redactarla en 4 segundos adaptando una base de datos como esta, pero con el reparo de la actualización. La base de datos que tienes mira para atrás 10 años, como lo hemos visto, ¿no? Entonces, esos 10 años probablemente tienen una vigencia para este año y el siguiente año. No tendrías que actualizarlos, están súper vigentes.
Pero ya cuando llegues a tercero, a partir del tercer año de vigencia de esta base de datos, tendrías que hacer una actualización. ¿Por qué? Porque ya vas a tener 2 años de publicaciones nuevas, el 26 y el 27, que no están contempladas dentro de tu base. En ese caso, una pequeña actualización con tu notebook o con la IA que esté en ese momento más en boga, y le dices, actualízame y quiero que me presentes los nuevos documentos sobre este objeto de investigación 226, 227 en estas bases de datos. Listo, lo tienes actualizado. Lo tienes actualizado para 2 años más. Entonces, la idea es que esto te sirva para cualquier tipo de proyecto de investigación, en cualquier asignatura, y logres especializar tu conocimiento en esto de manera recurrente a medida que el tiempo pasa. ¿Sí? Bueno, con esa aclaración, no todos los productos investigativos tienen la misma correlación de uso de fuentes. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a comparar los 2 tipos de productos de investigación que vamos a usar nosotros, que son el ensayo argumentativo y el proyecto de investigación, que todavía no lo hemos visto. Los ensayos argumentativos habitualmente son documentos de investigación altamente teóricos e investigativos. Por lo tanto, utilizan mucha información de estado del arte, de investigaciones y teorías que se van produciendo en función de esas investigaciones. Y no tienden a ser muy contextuales, es decir, no usan muchos datos de contexto. Como esa es la condición de los ensayos argumentativos, ¿cuál de los tipos de fuentes que tenemos debería tener más peso? Es más lógico, ¿no? Deberíamos usar más fuentes de estado del arte que fuentes contextuales. Pero en el caso de los proyectos de investigación son un poco más equilibrados. Quiere decir que usan una buena cantidad de fuentes teórico-investigativas, pero también usan una buena cantidad de fuentes contextuales. Por lo tanto, en ese caso, las fuentes que usamos deberían estar un poco más compatibilizadas, un poco más equilibradas. Una buena cantidad de estado del arte y una buena cantidad de contexto. En base a ese razonamiento, lo que vamos a hacer es que en nuestro ensayo vamos a usar un fuerte componente teórico-investigativo, es decir, nuestras 20 fuentes de estado del arte. Pero vamos a usar solamente 5 de las 10 de contexto que tenemos disponibles. No vamos a usar las 10, solamente 5. Y cuando estemos trabajando en el proyecto de investigación, vamos a hacer lo inverso. No vamos a usar nuestras 20 fuentes de estado del arte, sino vamos a usar solamente 15, y vamos a usar la totalidad de nuestras fuentes de contexto, nuestras 10. ¿Qué quiere decir eso? Que la correlación del uso de fuentes de tu base de datos depende del tipo de documento o de producto que estás trabajando investigativamente. No todos usan una misma distribución o correlación de fuentes. ¿Bien? Esa es la razón por la que existe esa última columna que les he mostrado en el cuadro de sistematización en lo referente al contexto. Esa última columna que he introducido nos muestra básicamente eso. Recuerden que dice elección para el ensayo. Por lo tanto, en esta columna, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente marcar con una X o colocar un sí a las fuentes de contexto que van a usar en el ensayo. Aquí están 10, tienen que elegir 5. ¿Cómo las eligen? Si ya las han leído, ya saben cuáles son las que les pueden servir mejor. Eligen solamente 5. Y después vamos a usar las 10, pero para el proyecto de investigación. Para el ensayo, solamente 5. Bien, para eso es la última columnita. ¿Alguna duda? ¿Todo bien hasta ese punto? ¿Se entiende bien? Sí. Ok, este es el cuadro de sistematización de fuentes completo hasta ahora para presentar en el informe de avance, sea del domingo o del lunes. Debería tener sus 2 pestañitas con todas sus fuentes basadas ahí. ¿Sí? Bien, ahora vamos a continuar utilizando otro ejemplo que vamos a retomar desde la parte de las tensiones de las que habíamos hablado. La última vez que nos hemos visto, hemos hablado acerca de este ejemplo, ¿recuerdan? El ejemplo del azúcar. Y de este ejemplo del azúcar, con su tema y con su línea, lo que hemos hecho ha sido derivar la necesidad de identificar 5 puntos de tensión. ¿Qué eran los puntos de tensión? Eran espacios de debate no conclusivos dentro de la bibliografía que hemos revisado. ¿Qué quiere decir eso? Cosas que todavía están en debate académico, en tensión, donde algunos autores dicen una cosa y otros dicen lo contrario sobre esa cosa. Y además les había dicho que eso lo pueden registrar de esta manera en la bitácora, identifican su punto de tensión, cuáles son los argumentos a favor, en contra y los puntos intermedios. ¿Bien?
Por lo tanto, en su bitácora deben estar sus 5 puntos de tensión identificaditos con el sistema argumental de referencia. ¿Qué vamos a hacer con esos puntos de tensión? Cuestiones clave o enfoques, los podemos llamar de distintas formas. Por ahora los vamos a llamar puntos de tensión. Lo que vamos a hacer con ellos ahora es jerarquizarlos. Jerarquizarlos, ¿qué quiere decir? Vamos a ver cuáles son más importantes desde nuestro punto de vista y cuáles son menos importantes. Para jerarquizarlos, lo que vamos a hacer es utilizar unos criterios bien sencillitos. Estos criterios, algunos de ellos los hemos usado previamente en otras cosas, por lo tanto no es difícil deducir a qué se refiere. Un criterio de ellos es este: preferencia personal. ¿Qué tanta preferencia tengo por este punto de tensión? Y le vamos a asignar puntos a cada criterio. Enseguida les voy a mostrar cómo se esquematiza eso. El segundo criterio es la motivación. ¿Qué tanto me motiva este punto de tensión? ¿No? Y lo voy a calificar. Estos dos no hay problema, o sea, podemos deducir qué son. El tercero ya es un poco diferente porque nunca lo hemos usado. Dice susceptibilidad de ser argumentado o debatido. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a lo que tienen aquí contenido. ¿Para cuál de estas cuestiones o de estos puntos de tensión has encontrado más material para discutir en tu revisión? Entonces, a más material, más puntaje. Esa es la idea. A eso se refiere susceptibilidad de ser argumentado o debatido. Mientras más material has encontrado, es más susceptible de ser argumentado o de ser debatido. ¿Bien? El cuarto criterio igual lo podemos deducir de forma sencilla, ¿no? Utilidad y relevancia. ¿Qué tan útil o relevante es? Vas a asignar un puntaje. El último criterio es algo que no hemos usado hasta ahora. Dice factibilidad. Factibilidad, ¿qué significa? Se puede hacer. Básicamente es eso. ¿Y de qué depende de que se pueda hacer? Depende de los recursos que tienes disponibles. En este caso, creo que son probablemente uno o dos los recursos más importantes. Uno de ellos, uno de los más importantes, es el recurso tiempo. Porque tal vez tienes tus 5 puntos de tensión y hay uno de ellos que te gusta mucho y que es como que el que te parece más interesante, más motivador, que te genera más preferencia. Pero cuando empiezas a analizar tus recursos, dices, a ver, voy a volver de la vacación, voy a tener como 2 semanas para hacer esto, necesito tanta información, me faltan estos artículos, no, es imposible, no lo puedo hacer. Eso es factibilidad, evaluar qué recursos tienes disponibles y colocarlos dentro del cruce de estos criterios que estamos usando para ver cuál podría ser más importante de priorizar. ¿Bien? Ahora, estos criterios los vamos a poner en un cuadrito muy sencillo de evaluación que se los voy a mostrar en otro ejemplo, que lo tengo por aquí. Esta presentación la voy a subir esta noche a la aula virtual, así que no se preocupen para poder verla en detalle. En esta presentación tengo un nuevo ejemplo. ¿Bien? Este nuevo ejemplo ya no es sobre el azúcar, no tiene que ver con lo que ven ahí. Tiene que ver con la soledad infantil y la ansiedad. ¿Bien? Idea inicial: soledad infantil y ansiedad. Temática en general: salud mental. Línea de investigación: 3, perfil epidemiológico y desarrollo de salud pública. Este es el objeto de investigación que vamos a usar para el ejemplo. Este es mi pequeño sistema teórico. Entonces, ¿qué se supone que he hecho hasta este punto? Se supone que hasta este punto lo que he hecho es, ya tengo mi cuadro de sistematización, mis 20 fuentes de un lado, mis 10 fuentes del otro lado, y ya estoy leyendo y he identificado mis puntos de tensión después de haber ido revisando progresivamente el material. Por lo tanto, después de haber hecho todo eso, tengo puntos de tensión identificados. Lo que les estoy pidiendo es que ustedes identifiquen 5 puntos de tensión. Para este ejemplo hay solo 4 por cuestiones de espacio. ¿Ya? Ahora, veamos qué comparten estos puntos de tensión. Estos puntos de tensión en la redacción, como pueden ver, comparten 2 cosas: ansiedad y niños hospitalizados, ansiedad y niños hospitalizados, ansiedad, niños hospitalizados, ansiedad y niños hospitalizados. Pero me dirán, ansiedad y niños hospitalizados no estaba en mi idea al principio y en mi temática. Pues evidentemente no está, solo dice ansiedad, pero no dice nada de hospitalización. ¿Y por qué aparecieron los puntos de tensión? Porque esto es antes de leerme 30 documentos. Y es probable que después de que he leído los documentos, pues recurrentemente aparezca como un problema muy frecuente que la ansiedad en niños menores de 5 años se da cuando los hospitalizan. ¿Bien? Y de ahí aparece, emerge y se visibilizan los puntos de tensión. Puede sucederles eso o puede que no. Y puede en realidad de que no aparezca nada nuevo y se siga manteniendo
completamente indemne la idea inicial y la temática general. Podría suceder. En este caso, eso es lo que comparten, pero hay algo que distingue cada punto de tensión, como pueden ver. El primer punto de tensión, voy a leerlos todos, dice separación de los padres en niños que tienen ansiedad y están hospitalizados. El segundo, depresión, ansiedad y hospitalización. Depresión, ansiedad y hospitalización. El tercero, aparición de infecciones en niños que están hospitalizados con ansiedad. Y el cuarto, el comportamiento del personal de salud y la aparición de ansiedad en niños hospitalizados. Como pueden ver, lo que distingue cada punto de tensión, lo que no es común, es separación de los padres, depresión, aparición de infecciones y comportamiento del personal de salud. ¿A qué se está refiriendo cada punto de tensión? En este caso, lo que se nos está presentando es, en los niños que están hospitalizados y tienen ansiedad, esto tiene algo que ver con que los separen de sus papás. Separación de los padres no se está usando en el sentido de divorcio de los padres, sino en el sentido de que no se les permite a los papás estar 24 horas dentro del hospital internados con sus hijos menores de 5 años. A eso se refiere. A continuación, en los niños que tienen ansiedad y están hospitalizados, ¿existe mayor riesgo de desarrollar depresión? Ese es como que el otro eje, ¿no? Es el otro punto de tensión. El tercero, en estos niños existe mayor riesgo de desarrollar infecciones. En estos niños hospitalizados con ansiedad, esto tiene algo que ver con el comportamiento del personal de salud, con la forma en la que el personal de salud se dirige, trata a los niños de manera muy específica. ¿Bien? Entonces pueden ver que cada punto de tensión tiene su particularidad y también tiene algunos elementos que son compartidos claramente. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que hago a continuación? Recuerdan esos criterios que hemos visto hace rato. Los voy a colocar en tablitas muy sencillas. Estas tablitas son tablitas de puntuación tipo Likert, se llaman, porque generamos una escala de puntaje. Vean que aquí están los criterios: preferencia personal, motivación, bla bla, hasta factibilidad. Y hemos generado una escala de 5 puntitos. Y voy calificando una tablita para cada punto de tensión. Entonces, por ejemplo, si estoy valorando el primer punto de tensión que dice separación de los padres, ansiedad y hospitalización, podría decir, ¿qué tanta preferencia personal tengo sobre este punto de tensión? Del 1 al 5. ¿Qué tanta motivación me genera? Del 1 al 5. ¿Es factible hacer esto? Hay que pensar un ratito, del 1 al 5. Cuando tengas tus puntajes, sumas todo y lo totalizas. Eso para cada punto de tensión, lo cual quiere decir que vas a tener 5 cuadritos en tu bitácora, escrito. Y vas a tener una jerarquía de puntos además. El que obtenga mayor puntaje va a ser el punto de tensión principal que vas a usar para el ensayo argumentativo. No va a ser el único, porque los otros también los vamos a incluir en una partecita, pero ese va a ser el principal. Y en ese momento ya lo vamos a empezar a denominar enfoque principal del ensayo argumentativo. Ese punto de tensión se va a convertir en el punto focal del ensayo argumentativo. ¿Bien? En este caso, a manera de ejemplo, imaginemos que he colocado las tablitas y el que me ha salido con mayor puntaje es el primero: la separación de los padres y la ansiedad en niños hospitalizados. Estamos imaginando eso. Es el primer punto de tensión. Por lo tanto, este se está convirtiendo en el enfoque principal de mi ensayo argumentativo. ¿Bien? Bajo esa lógica, ¿qué es lo que hago a continuación? Voy a transformar este enunciado, este punto de tensión, esta redacción, esta frase, la voy a transformar en una pregunta. Entonces, obvio, que se puede generar un montón de preguntas. Las preguntas habitualmente lo que tratan de hacer es relacionar conceptos. Entonces, ¿qué conceptos hay en este enunciado, en esta frase? Claramente, aquí hay un concepto que dice separación de los padres, aquí hay otro que dice ansiedad, y aquí hay otro que dice hospitalización. Por lo tanto, las preguntas que puedo generar, lo que tienen que hacer es relacionar estos conceptos. ¿Qué preguntas posibles podrían emerger de ese enunciado o de ese punto de tensión? ¿Qué se les ocurre? Ansiedad de los niños hospitalizados. Se puede armar de distintas maneras, con distintas redacciones. La ansiedad, ¿puede ser? La ansiedad en los niños hospitalizados se debe a la separación de los padres. Pues la ansiedad en los niños hospitalizados se debe a la separación de los padres, ¿sí? O puede estar planteado de otra manera. Ahora, podría colocar también, los niños que están hospitalizados influyen en la separación de sus padres, pero no tiene ningún sentido en relación con la investigación. Las preguntas tienen que estar relacionadas a la construcción del objeto, ¿no? Al sentido que le estoy asignando.
En este caso tengo varios ejemplos y lo que les sugiero es que se generen así, como que 2 o 3 alternativas de preguntas. Esta es una alternativa que es simplemente un ejemplo. Podrías preguntarte, ¿el separar a los padres cuando los niños son hospitalizados constituye un factor de riesgo para la aparición de ansiedad pediátrica? Es una forma, una alternativa. Otra alternativa, ¿qué tan importante es la separación de los padres en la aparición de ansiedad en niños hospitalizados? Otra forma de preguntártelo. Y esta otra alternativa, ¿de qué manera la separación de los padres se constituye un factor de riesgo fundamental para la aparición de la ansiedad en niños hospitalizados? Es otra manera. Como pueden ver, cada una tiene un enfoque distinto, ¿no? La primera está utilizando un concepto de la salud pública muy clásico, que es la idea de factores de riesgo, viene de la salud pública convencional. El segundo está enfocando su atención en la idea de importancia, ¿no? ¿Qué tan importante es esto? Y el tercero vuelve a la idea de factor de riesgo, pero lo plantea de otra forma. Es una relación ligeramente distinta. Pues planteanse unas 2 o 3 alternativas, léanlas, y una vez que las leen, la que les cuadre mejor con lo que están queriendo hacer, se quedan con eso. Y esa pregunta ahora se va a llamar pregunta guía del enfoque o pregunta guía del ensayo argumentativo. Y se la van a guardar por ahora, porque la vamos a usar en la redacción. Entonces ahora tienen una pregunta derivada del punto de tensión y la van a guardar un ratito ahí y no la van a tocar. ¿Sí? Tenemos una pregunta de esto. ¿Qué vendría a continuación? A continuación lo que voy a hacer es separar los conceptos de este punto de tensión, lo que también podríamos denominar deconstruir los elementos constitutivos del punto de tensión, que es básicamente identificar conceptos, lo que hemos hecho hace rato. Este punto de tensión tiene 3 conceptos claramente identificables: separación de los padres, ansiedad y hospitalización, hospitalizados, como prefieren. Y eso lo voy a esquematizar. No lo voy a esquematizar en mi bitácora, tiene que estar esquematizado, si quieres así o como prefieras, ¿no? Tiene que haber un garabato ahí que muestre claramente cuáles son tus conceptos. Esa es la idea. Entonces, en este caso lo estoy haciendo así: 3 conceptos: separación de los padres, ansiedad de niños, hospitalización. Sobre cada uno de esos conceptos ahora voy a crear un sistema de argumentación lógica, ¿sí? Sobre cada concepto voy a crear un sistema de argumentación lógica. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Cómo hacemos eso dentro de este método? Con una cosa muy sencillita que denomino afirmaciones y explicaciones. Sobre cada concepto vamos a hacer una afirmación y vamos a argumentar esa afirmación con explicaciones. ¿Qué son las afirmaciones en este caso? Las afirmaciones son una idea, una postura que tú propones sobre ese concepto. ¿Y de dónde sale esa afirmación? Se supone que te has leído 30 documentos, ¿verdad? Y que estás convencido de algo. Obvio. Por lo tanto, sobre ese concepto, después de haberte leído tus documentos, debes estar convencido de algunas cosas. Entonces, creo que son las mismas, voces conocidas, ¿no? Recurrentes, todas. Son cursos, ¿eh? Sí. Son Ya. los más alegres. Bien, este sistema, que es una afirmación es algo de lo que estás convencidísimo, pero no porque te lo has inventado, sino porque te has leído los documentos y has encontrado patrones, recurrencias que te dicen: sobre este concepto yo estoy convencido de esto. ¿Por qué? Porque me he leído un montón de cosas que dicen que esto es así. Esa es una afirmación, ¿bien? Y la afirmación debe estar sustentada en explicaciones. ¿Qué son las explicaciones? Los argumentos que sostienen el convencimiento de tu afirmación. Vamos a hacer esto sobre cada uno de los conceptos que hemos identificado en el punto de tensión. ¿Eso cómo se vería? Se vería más o menos así: sobre cada concepto voy a hacer una afirmación y voy a generar explicaciones. ¿Bien? Vamos a ver esto ya en ejemplos bien concretos. Primer concepto: separación de los padres. Voy a establecer una afirmación, algo de lo que estoy completamente convencido sobre este concepto. No es algo que me invento, es algo que tiene que estar, es un derivado de lo que he ido leyendo, ¿sí? Y por eso estoy convencido de eso. Afirmación: la separación de los padres es un evento potencialmente traumático para el niño. Estoy afirmando esto, ¿por qué? Porque encontré un montón de fuentes que dicen eso. Argumentos que sostienen esta afirmación. En este caso tengo un argumento psicológico y un argumento neurobiológico, fisiológico. Los vamos a leer. Primer argumento: la dependencia de los niños hacia sus padres es crucial para su seguridad emocional.
Su ausencia en un entorno desconocido como el hospital puede generar un choque psicológico por la interrupción de ese lazo afectivo primario. El lazo afectivo primario son los lazos emocionales que forjamos desde el nacimiento hasta antes de nuestros 5 años, casi siempre con nuestros padres. Este es un argumento que está sosteniendo esta afirmación desde la psicología. ¿De dónde sale esto? De lo que he leído, pues en alguna parte de mis documentos me he encontrado algo de esto, y por lo tanto en el borrador esquemático que estoy haciendo ya debería colocar en alguna partecita. Esto lo he sacado del artículo número 1, más o menos de esta parte. ¿Por qué? Porque después, cuando tengas que referenciar esto bibliográficamente, si no has anotado, no lo vas a encontrar ni por San Pedro, ¿no? O sea, no lo vas a encontrar por ningún lado, tienes un montón de material. Entonces ahí al ladito, esquemáticamente, en tu garabato, pones, esto viene del artículo tanto, es de esta parte, tanto, y si tiene página, ahí esta página. O sea, página número 4. Explicación 2. En este caso estamos usando 2 argumentos. Y el segundo argumento es neurobiológico y fisiológico, y dice: el estrés agudo provocado por la separación en un entorno desconocido puede activar respuestas neurobiológicas, como la liberación de cortisol, que sostenidas en el tiempo afectan negativamente el bienestar y la recuperación física del niño. Como pueden ver, este argumento ya no está posicionado en la psicología, sino está posicionado en la neurobiología. Y obviamente esto está saliendo de alguna parte de toda la información que tengo, por lo tanto hay que colocar ahí el borrador de dónde está saliendo. ¿Ya? Como pueden ver, esto es un sistema argumental lógico. Estoy generando afirmaciones con argumentos anclados en fuentes, o si ustedes prefieren, estoy generando argumentación basada en la evidencia investigativa. Es la idea. Esto es lo que le da solidez a un documento académico. ¿Bien? De tal forma de que este es un primer modelito, este es un modelo que puedo usar. En este modelo, ¿qué es lo que estoy usando? Si se dan cuenta, los argumentos no se contradicen. Los argumentos lo que hacen es sumarse unos con los otros. Este argumento más este argumento constituyen la explicación de esta afirmación. Eso es lo que estoy haciendo. Este es un primer modelito de argumentación que vamos a llamar modelo sumativo robusto, acumulativo. ¿Bien? Es un primer modelo que se puede usar. Un segundo modelo es este, y vamos a usar como ejemplo el segundo concepto, la ansiedad de niños. Hago mi afirmación. Afirmo que, por todo lo que he leído, y porque no se olviden que la idea es que después de que has leído todo esto, eres un mini experto, ¿no? Y en cierto sentido, o sea, mientras más lees, eres un mini experto en tu objeto de investigación. Afirmo que la capacidad de los niños para adaptarse a un contexto nuevo y complejo como el de un hospital es un punto en debate académico. Vean que es una afirmación medio rara, ¿no? O sea, porque digo, eso de que los niños se adaptan, todavía no hay consenso. Porque muchos autores dicen que sí y otros dicen que no. Por lo tanto, afirmo que esto está en debate todavía, por lo que leí. Y voy a explicar, o voy a argumentar por qué está en debate. Este modelo es un modelo diferente. Si ustedes se fijan, el primer argumento es un argumento a favor, que dice, sí, los niños se adaptan a todo porque son niños. El segundo argumento está negando lo anterior. Dice, ¿cómo se van a adaptar? Pues si los niños... No, más bien, el primer argumento dice los niños no se adaptan para que no se desorganicen. El primer argumento dice los niños no se adaptan fácilmente. El segundo argumento dice lo contrario, los niños se adaptan fácilmente a todo porque son niños. Y el tercer argumento dice ni uno ni lo otro, se adaptan dependiendo de a qué y por qué. ¿Bien? Entonces vamos a leerlo con un poco de detalle. Dice lo siguiente. Primer argumento, los niños no se adaptan. Desde una perspectiva del desarrollo, el niño en la etapa de socialización primaria de la que hemos hablado hace rato aún no ha internalizado ni siquiera el concepto del otro generalizado. El otro generalizado en psicología es la noción de vergüenza. Y la noción de vergüenza es que te da vergüencita que te vean haciendo cosas que las normas sociales establecen que no deberías hacer. Y como se dan cuenta, mientras más pequeñito eres, menos te importa eso. Por lo tanto, ni siquiera tienes la noción del otro generalizado. ¿Cómo vamos a esperar que se adapten por lo que su capacidad para interpretar y adaptarse a normas de un contexto social complejo como el de un hospital es muy limitada? ¿Cómo si siquiera tienen noción de vergüenza? Es más decir que se adapten a un ambiente cuasi militar de un hospital, ¿no? Sí. En contraposición, otro grupo de autores, u otro autor, u otra investigación dice lo contrario.
En contraposición, algunas corrientes de la psicología de la resiliencia argumentan que los niños poseen una plasticidad y una capacidad de adaptación innatas. ¿Qué quiere decir eso? Han nacido adaptables, son extremadamente plásticos. Esta idea de incluso cuando se te cae un bebé no pasa nada porque rebota, ¿no? Sí, la misma idea. Puedes llevar el concepto de plasticidad de distintos niveles, ¿no? Desde la composición corporal con el agua hasta la plasticidad neuronal y demás, no importa. Pero la idea es que son plastiquitos moldeables, como plastilinas. Por lo tanto, se adaptan fácilmente porque son niños. Y esta frase la encuentran continuamente, ¿no? No pasa nada, son niños. Se adaptan rápido. Bien, seguimos con esa idea. Y que un nuevo contexto, aunque desafiante, puede ser una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades o competencias si se manejan adecuadamente. Como pueden ver, este argumento está en contraposición del anterior, es todo lo contrario. Y no se olviden, allá al ladito deben colocar dónde están sacando eso, porque después no lo van a encontrar. Seguimos. Y hay una postura intermedia. Otros autores seguramente dicen esto. Una postura integradora sugiere que la capacidad de adaptación no es una característica fija de nacimiento, que no cambia, sino es el resultado de la interacción entre las disposiciones del niño, las habilidades innatas que tiene el niño, y la calidad del entorno, quiere decir, de qué posibilidades les da el entorno en el que esté el niño en ese momento, en este caso el hospital. Por lo tanto, un entorno hospitalario que activamente facilita la predictibilidad y el soporte emocional puede potenciar la resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo, si el niño se puede adaptar, tiene una cierta capacidad de adaptarse, pero si el hospital le ofrece las condiciones para adaptarse, es mucho mejor. Por lo tanto, es una postura intermedia. Más allá de los intentos burdos que hacemos en los servicios de pediatría, ¿no? De tratar de romper esta rigidez que se ve en distintos tipos de acciones. Como por ejemplo, y habrán notado recurrentemente que en los servicios de pediatría, las batas, los uniformes pediátricos, no son normales, sino son payasos en realidad. Sí. Es un intento burdo de flexibilizar el choque psicológico que implica para un niño estar dentro de un servicio. O por otra parte, no te llaman paciente, ¿no? Pacientito. Otro intento burdo de tratar de flexibilizar algo que evidentemente genera un choque muy fuerte para un niño de 5 años, un menor de 5 años. Bien, entonces aquí tenemos un segundo sistema argumental. Este sistema argumental se conoce como sistema argumental dialéctico, es lo que la filosofía contemporánea llama dialéctica y han llevado en sus colegios seguramente. Tesis, antítesis y síntesis. Sistema argumental lógico dialéctico, ¿bien? O de debates y puntos de tensión, como prefieran. Tercer modelo, hospitalización. Afirmación, estoy convencido de que la hospitalización, más allá de la enfermedad, constituye una experiencia disruptiva que puede ser traumática para el niño desde distintas dimensiones. Este otro modelito argumentativo lo vamos a llamar multidimensional o multifacético. ¿Por qué? Porque lo que hace es presentarnos diferentes puntos de vista desde distintas dimensiones, desde distintos posicionamientos. Es así como funciona. Entonces pueden ver que aquí he colocado 3 explicaciones. Una desde una dimensión ambiental y sensorial, otra desde una dimensión social y relacional, y otra desde una dimensión cognitiva y comunicacional. Cada una de ellas desde una perspectiva distinta. Veamos la primera. Desde la perspectiva del ambiente y de cómo sensorialmente se procesan esos estímulos cuando estás dentro de un hospital, el argumento que sostiene que la experiencia de la hospitalización es disruptiva es el siguiente. Desde la perspectiva ambiental, el hospital es un entorno sobrecargado de estímulos desconocidos y a menudo aversivos. Ruidos de máquinas, olores extraños, iluminación constante, que contrasta radicalmente con el ambiente fácilmente predecible y de seguridad sensorial del hogar. Claramente, ¿no? O sea, pasar del dormitorio de tus papás, metido en la cama de tus papás, a técnicamente una fábrica extremadamente ruidosa, disruptiva, maloliente, con olores que nunca había sentido antes, habitualmente asociados a grandes flujos y volúmenes de antisépticos, desinfectantes y demás, pues tiene una condicionante clara, ¿no? Por otra parte, desde una dimensión social y relacional,
Socialmente, el niño es despojado de sus roles habituales. Deja de ser hijo, hija, hermano, hermana o estudiante para asumir un nuevo rol pasivo, el rol de paciente, que el sistema trata de disimular diciéndote pacientito. Bien, sometido a rutinas y autoridad de personas extrañas, lo que puede minar, lo que puede horadar, lo que puede perforar su incipiente sentido de control, de agencia sobre su propio cuerpo. O sea, es el niño que apenas está adquiriendo un sentido de identidad, que sabe que es hijo de, que sabe que es hermano de, que más o menos está adquiriendo noción corporal de su sentido espacio-temporal de existencia. Se lo llevas a otro lado y a partir de ese momento es paciente. Entonces hay una crisis de identidad ligado a esa disrupción que genera el ambiente hospitalario. Eso desde la perspectiva social y relacional. Y por último, la dimensión cognitiva y comunicacional. Dice, cognitivamente, la falta de explicaciones adaptadas a su nivel de desarrollo, al nivel de desarrollo del niño, sobre los procedimientos que se le están practicando y la enfermedad que tiene, puede generar fantasías atemorizantes y una profunda sensación de incertidumbre, al no poder comprender ni predecir lo que le sucederá. Esto tiene mucho que ver con el lenguaje, ¿no? O sea, ahí está el niño y ¿quién le explica que tiene el niño al niño? No, pues ¿para qué hay que explicarles a sus papás? Es niño, no va a entender. A eso se refiere esto. Y esto crea obviamente vacíos atemorizantes. Y esos vacíos atemorizantes preceden incluso la experiencia hospitalaria. No se olviden que a los niños, en la mayor parte de las familias, culturalmente se los amenaza en el sistema de salud. Si no te portas bien, ejercemos dos tipos de violencia simbólica muy proscribible, ¿no? Hay dos maneras, que seguramente la han escuchado y han sido objeto de este tipo de violencia cuando eran niños. Te va a llevar, ahí hay distintas figuras, el diablo, el condenado, el ropavejero, lo que quieras, el cuco, lo que quieras. Va a venir alguien, o sea, que le estás diciendo a un niño menor de 5 años, le estás diciendo, va a venir alguien que va a secuestrar. Imagínate ese margen de violencia radical sobre un pequeño cerebro en constitución. Y la otra gran amenaza de ejercicio de violencia es, si no te portas bien, te voy a llevar al médico a que te vacune, ¿no? Y eso genera exactamente esto, fantasías atemorizantes de lo que te va a suceder. ¿Bien? Por lo tanto, hay un gap, hay un espacio, hay un vacío entre lo que el niño cree que le está sucediendo o le puede pasar, porque el sistema no desarrolla un mensaje que pueda estar adecuado al nivel de desarrollo de ese niño y que le diga claramente, no te va a pasar nada. O sea, esto es normal, es habitual, tienes que estar tranquilo. ¿Bien? Ahí están tres dimensiones. Este es otro sistema de argumentación, es otro modelo. Es un modelo que asume distintas dimensiones, distintos posicionamientos. Por lo tanto, hasta este punto tenemos tres modelos. Un modelo de sistema argumental sumativo y robusto, que es el primero, un sistema argumental de debate, tensión o dialéctico, y un sistema argumental multifacético o multidimensional, que pueden ir usando a medida que van construyendo este tipo de cosas. ¿Bien? Ahora, ¿cuántas de estas afirmaciones y explicaciones necesitamos? Aquí al principio lo tengo referido. Necesitamos un mínimo de 7 pares de afirmaciones y explicaciones. ¿Qué es un par de afirmaciones y explicaciones? Un par es esto: una afirmación y sus explicaciones. A eso nos referimos con un par. Necesitamos un mínimo de 7. Pero me dirán, ¿de dónde voy a sacar 7 si en el ejemplo solo hay 3? Pues en realidad en el ejemplo estoy manejando 3 conceptos, pero en lo que ustedes vayan desarrollando eso va a variar. Mínimamente deberían haber 2 conceptos. ¿Por qué? Porque 30 documentos no pueden dar origen a un solo concepto, ¿no? Mínimamente deberían haber 2. Y lo más probable es que tengan 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de cómo han ido derivando la información. Entonces,
En este caso, como tengo 3 conceptos, ¿por qué van a salir 7 afirmaciones? Porque no hay una restricción de la cantidad de afirmaciones sobre cada concepto. Por lo tanto, por ejemplo, si yo considero que el concepto de separación de espacios es muy importante, tengo un montón de material y me interesa mucho, pues podría ser una afirmación, o podría ser 2, o podría ser 3. Eso ya depende del balance, de acuerdo al criterio que yo tenga en función a qué le estoy prestando más atención, o a qué le estoy prestando más importancia. El tema es que tus conceptos deben origen a 7 afirmaciones bajo este procedimiento. ¿Por qué nos interesan 7 afirmaciones? Porque esta es la estructura del ensayo. El ensayo tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. A manera esquemática, el ensayo debería tener 10 párrafos. ¿Pero por qué digo a manera esquemática? Porque en realidad va a tener 11. Porque el párrafo número 1 lo vamos a dividir en 2. Pero como se ve mucho más bonito, 10, vamos a figurar que son 10, ¿ya? Pero el párrafo 1 van a ser 2 párrafos. Y como pueden ver, entonces, la introducción va a tener 2 párrafos. El desarrollo va a ir desde el párrafo 2 hasta el 9 y la conclusión va a ser el párrafo número 10. Cada uno tiene una función en particular. En este caso, el párrafo 1, el párrafo introductorio, lo que hace es presentar el ensayo al lector. Es como una especie de resumen ejecutivo en los artículos de investigación. Si tú lees el resumen ejecutivo, te vas a dar cuenta que leyendo sobre el resumen ejecutivo ya sabes si es específico o no sirve. Esa misma función cumple la introducción a los ensayos. Lees la introducción, deberías estar en condiciones de saber si te interesa leer o no el resto y llegar hasta el desarrollo de las conclusiones. Por lo tanto, la introducción presenta el ensayo al lector. En el caso de los párrafos de desarrollo, el párrafo número 2 es un párrafo especial, porque va a cumplir una función especial a diferencia de los otros. El párrafo número 2 va a presentar las principales definiciones de los conceptos más importantes de mi ensayo, que yo creo que son importantes para que el lector comprenda los otros párrafos argumentativos. Por lo tanto, el párrafo 2 es un párrafo de definiciones sobre los conceptos más importantes. Y desde el párrafo 3 al párrafo 9 se va a presentar el sistema lógico argumental que acabamos de armar en las afirmaciones y en las explicaciones. Por lo tanto, si yo cuento, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo que les estoy pidiendo son 7 afirmaciones y explicaciones. Porque cada sistema de afirmaciones y explicaciones va a construir el núcleo argumentativo de cada párrafo. Por lo tanto, es como que cada párrafo va a obtener su propio sistema, su propia lógica argumental. ¿Bien? Y al final, la conclusión, que les respondo otra cosa que veremos después de la receso. Sí, claro. ¿Ah? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Hasta este punto tienen alguna duda? Pensé que dijo receso para salir. No, después del receso sí quedará. Sí, ¿cómo? ¿Alguna duda? ¿Hasta este punto? No. ¿Dudas? Sí. Lo de las explicaciones, hay un mínimo que Siempre. ¿De la cantidad de explicaciones? No, pero en realidad no puedes argumentar una afirmación con una sola explicación, porque tienes 30 puntos. O sea, para argumentar una afirmación con una sola explicación, me leo una entrada en Wikipedia, ¿no? Es tanta información que en realidad, y se van a dar cuenta a medida que lo vayan haciendo, la cantidad de información que tiene no va a poder entrar en este pequeño ensayo. Ahorita la impresión que nos da es en realidad lo inverso. Es que ¿de dónde voy a sacar esta información? Porque todavía no han leído los documentos por cuestiones de tiempo y todo lo demás. Cuando lean los documentos y lo tengan estructurado, en realidad lo que va a suceder es lo contrario. Van a decir, no, en este ensayito tan chiquitito y todo lo demás que es importante y que lo tengo aquí, eso les va a pasar. Por eso, mínimamente tendría que haber 2 explicaciones para cada afirmación, ¿no? y las principales son más relevantes, ¿no? Claro. Lo que parezca más relevante, lo que parezca más importante, que seguramente lo vas apuntando, ¿no? Y que vas leyendo y dices, ¡ay, esta cosa está súper interesante y relevante! Y después lo vas vinculando, lo vas relacionando poco a poco. ¿Qué otra duda tiene? ¿Nada? ¿Seguro? ¿Tiene?
El procedimiento es esencial. Cuando lo hagan, lleva un poco de tiempo la primera vez que lo haces, pero después te puedes repetir en 15 minutos igual. Igual que todo lo previo, ¿no? Todo lo previo parece muy largo, pero si has tenido que rehacer tu cuaderno, te has dado cuenta que rehacer tu cuaderno, cuando ya conoces el procedimiento, te lleva media hora. Rehacerlo completamente, de cero a final. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Continuamos, 5 minutos exactos. Descansito. Pueden salir si quieren.